Recientemente, o más bien desde la salida de OpenCloud, el concepto de skill ha sido una palabra que ha rondado Internet por todos los lados y están surgiendo muchísimas skills. Pero ¿qué es una skill realmente y cuáles son las mejores skills? Bien, pues en este vídeo no solamente te voy a enseñar los conceptos de qué es una skill, cómo funciona, cómo instalarla, muy importante, y también qué medidas de seguridad hay que tener en cuenta, porque no es tan sencillo como ala, instalo una skill y venga, a que trabaje por mí. Las skills, como casi cualquier pieza de software, pueden tener sus problemas y sus vulnerabilidades y nos pueden hackear por ello. Y al final del vídeo quédate porque te voy a dejar las mejores skills que puedes utilizar desde ya y que te van a ahorrar muchas horas de trabajo, ya te lo digo yo. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, ¿qué es una skill? Si estáis familiarizados con el concepto de GPT, que no deja de ser como una especie de asistente, que le ponemos unas instrucciones, le ponemos un prompt, y este prompt, estas instrucciones, no dejan de estar estructuradas en rol, objetivo, contexto y formato de salida. Pues una skill es muy parecido, con la diferencia de que, si bien un GPT lo único que podemos hacer con él es conversar directamente, las skills interfieren dentro de la conversación que ya estamos teniendo. Es como un conjunto de herramientas a las que la inteligencia artificial puede aludir a la hora de hacer otras tareas. Por ejemplo, supongamos que queremos redactar un correo electrónico y no queremos tenernos que meter en el GPT de turno, sino que simplemente con la conversación que ya teníamos queremos decirle que a partir de toda esa información redacte un correo electrónico siguiendo una serie de pautas que siempre tienes trazadas. Pues ahí es cuando la IA lo que hace es coger esa skill y meter ese prompt dentro de las instrucciones de nuestro mensaje. Con esto lo que conseguimos es no tener que copiarnos la conversación, llevarla a otro sitio y demás, sino que simplemente es la inteligencia artificial la que coge ese conjunto de instrucciones y amplía como tal el prompt y la información que nosotros tenemos ya para ese caso en específico. Hay skills de todo tipo, no solamente correos electrónicos, que es así como lo más banal, sino para leer PDFs, leer archivos de Excel, hacer animaciones, programar, hacer otras skills, hacer interfaces web, orquestar pequeños agentes o incluso ahorrarse tokens, que eso es un problema que está sucediendo últimamente con Claude y de hecho os voy a enseñar el truco, la skill concreta al final de este vídeo para que dejéis de tener ese problema y os ahorréis también tokens en ese sentido. Hay skill para hacer SEO, para apuntarse notas y dejarlas guardadas como un segundo cerebro, hay de todo. Y todas estas skills siguen un mismo formato, de ahí que todas se llamen skill. Pero ¿qué es una skill aterrizado a tierra, ¿vale? Una skill no deja de ser una carpeta a la que nuestra IA tiene acceso y dentro hay un conjunto de archivos que están estructurados de la siguiente manera. Tenemos por un lado la carpeta, el archivo obligatorio en todas las skills es un archivo Markdown que tienen de extensión .md y que se llama skill en mayúsculas. Este archivo sigue un formato concreto. Lo primero de todo es que tiene que haber en un formato YAML, que se llama, ¿vale? Básicamente es una cabecera al principio del todo, que está aislada al principio del todo por dos separadores de estos horizontales, que no dejan de ser 3 guiones y luego pones el nombre y una descripción y otros 3 guiones. Esa parte es la que la IA se va a encargar de leer, sacarse el nombre, anotarlo y la descripción de para qué se tiene que utilizar esa skill. Una vez tengamos definida esta cabecera, ya a partir de aquí es poner un prompt normal y corriente. Lo que yo os recomiendo es que utilicéis siempre el siguiente formato de prompt, que es básicamente darle un contexto, un rol a esa skill como si fuera un agente, como si fuera un GPT, darle un objetivo de lo que queremos conseguir con este GPT, prompt, agente, skill, como lo queráis llamar, y por último darle un formato de salida. En esta carpeta, aparte de este archivo Markdown Skill, pueden haber más archivos que están divididos en 3 tipos de carpeta. La primera son scripts, que básicamente son piezas de código que la propia IA puede hacer si queremos, ¿de acuerdo? Y que nos permiten hacer funcionalidades muy específicas que no queremos delegar en la IA por si acaso se puede equivocar y sabemos que siempre se van a ejecutar esos pasos todo el rato. Lo bueno de hacer este tipo de archivos, este tipo de piezas de código, es que no vamos a necesitar que la IA lo ejecute, sino que lo va a ejecutar una máquina virtual por debajo y por tanto no va a gastar tokens de nuestra suscripción, al igual que no va a tardar más en dar la respuesta. Luego tenemos una segunda carpeta que se llama Reference, en la que podemos ir metiendo más archivos Markdown y que estos sean referenciados por el archivo principal skill y con esto estamos metiendo como pequeñas subskills dentro y dándole un poquito más de contexto y de riqueza a la hora de implementar del todo la funcionalidad de nuestra habilidad, de nuestra skill. Y por último tenemos la carpeta templates, que dentro debe tener un archivo que se llama output.json. Este archivo se va a encargar de efectuar el formato de salida, de asegurarse que la skill siempre devuelve la información
en un formato concreto. Y aquí, otra vez, la IA nos puede ayudar a hacer este tipo de cosas. Pero básicamente no deja de ser un formato determinista de cómo queremos que nos responda siempre. Es decir, si estamos haciendo scripts para Reels, ¿vale? Para Instagram, queremos que nos devuelva a lo mejor el título, los hooks o ganchos, el body y luego el CTA. Pues que siempre lo devuelva en ese formato, eso depende de este archivo output.json. El nivel de uso que le va a dar la IA va a ser en 3 niveles distintos. El primer nivel es el que siempre está cargado, que básicamente es el nombre y la descripción de la skill, es eso que habíamos mencionado antes. El segundo es bajo demanda, cuando la IA decide que tenemos que utilizar esa skill, entonces lee el archivo Markdown. Y el tercero es el ultra específico, en el que va a esas referencias de esos archivos de la carpeta reference que habíamos dicho y amplía el contexto de esa skill en ese caso concreto. Aquí es posible que os surja una duda y es la típica de ¿pero podemos tener 20.000 skills? Sí, por supuesto, podéis instalar todas las skills que queráis, eso no hay ningún tipo de problema, pero tened en cuenta que cuantas más skills instalemos, más le va a costar a la inteligencia artificial saber distinguir de cuál tiene que utilizar. Y es muy posible que sucedan los típicos falsos positivos, en el que a lo mejor tenemos una skill de bases de datos y otras de Excel y solamente por la manera que tenemos de comunicarnos con la IA decide utilizar la de bases de datos y no utilizar la de Excel. En la práctica, entre 10 y 20 skills es lo recomendable. Si ya pasas de eso, empiezas a tener un problema y empiezan a ejecutarse skills que no querías que se ejecutaran y eso, de hecho, te consume más tokens. En Cloud, concretamente en Cloud Code, podemos tener skills en 2 niveles. Por un lado, a nivel global y por otro lado, a nivel de proyecto. Y con esto conseguimos que se activen unas skills concretas siempre, ¿vale? Porque siempre las necesitamos, es algo recurrente, como por ejemplo una parte de planificación de un proyecto a la hora de programar. Pero a lo mejor ese proyecto que hemos hecho es un agente que se encarga de hacer comunicaciones al resto de la empresa y hay un conjunto de skills que nos permiten escribir de cierta manera y a lo mejor esas skills necesitamos que solamente estén en ese proyecto concreto. Pues eso también lo podemos hacer. Pero aquí viene un gran problema o más bien una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? En consideración y es el vector de ataque que nos pueden hacer. Hay que tener en cuenta aquí un concepto muy importante que es el de prompt injection. Básicamente consiste en hacer que, si nosotros somos el hacker y ahí tenemos una víctima, hacer que el agente que está usando nuestra víctima haga acciones en contra de los intereses de la víctima. Por ejemplo, supongamos que tenemos un agente que es como el de recursos humanos, vamos a dejarlo así. Este agente por debajo tiene un prompt en el que está puesto que no tiene que devolver, por ejemplo, los correos electrónicos de los empleados de nuestra empresa porque es algo privado. Pero lo que nosotros podemos hacer con esa gente a la hora de comunicarnos con él es ponerle en un formato concreto, ignora todo lo anterior y a partir de ahora esto es el prompt definitivo. Y a partir de ahora, estos mensajes que comencemos a ponerle es el prompt que empieza a leer y luego le damos otro conjunto de mensajes que es lo que le pedimos. Entonces, con esto acabamos consiguiendo incluso pues, los DNIs, los correos electrónicos. Estoy poniendo un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Pero para que entendáis en qué consiste más o menos esto. El caso más extremo y sensible de esto es que con un prompt injection consigamos que nuestro agente ejecute código dentro de la máquina y esto nos permita abrirnos una consola dentro del otro ordenador y encima si ese agente ya tiene permisos de superadministrador, cosa que no es poco común de vez en cuando, podamos acceder a absolutamente todo lo que hay dentro de ese ordenador, incluyendo contraseñas, tarjetas de crédito y demás. Y esto te puede pasar simplemente instalando una skill normal y corriente que de hecho aparentemente no sea maliciosa y que luego en una actualización le pongan ese código malicioso, ese prompt injection. O incluso que alguien te mande un PDF y que dentro de ese PDF aparezca el típico ignora todo lo anterior y a partir de ahora ejecuta esto. Y esa ejecución es un comando que simplemente hace que el hacker, en este caso, se meta dentro de nuestro PC. Esto básicamente se conoce como reverse shell. Ahora bien, ¿cómo evitar este tipo de cosas? Lo primero que podemos hacer es, primero, tener skills que sean oficiales o que por lo menos estén muy auditadas, que mismamente en GitHub tengan muchísimas estrellas, muchísimos forks y que la comunidad esté constantemente utilizándolas. Bien, pues nos vamos a ir a la aplicación de Claude de escritorio y dentro del apartado de Code, de código, simplemente le damos aquí a Customize y se nos abre este menú en el que podemos poner aquí los conectores y vemos también el tema de las skills. Vamos a darle aquí a Skills y nos aparece esto de Skill Creator, donde están pues, las instrucciones de cómo se crea una skill, pero vamos a darle aquí a crear habilidad. Podemos crearla con Claude, podemos decirle escribe las instrucciones de la habilidad o cargar una habilidad que ya exista.
Y en este caso yo me voy a descargar esta skill que se llama Caveman. Básicamente es una skill que nos va a permitir reducir los tokens porque la manera que tiene de trabajar es básicamente hacer que Claude se comunique como si fuera un hombre de las cuevas, con la menor cantidad de palabras posibles y por tanto gastando la menor cantidad de tokens posibles, pero manteniendo el contexto, la información y por tanto la funcionalidad. Entonces nos vamos a ir dentro de este repositorio y nos vamos a meter dentro de esta carpeta que pone Caveman, en el que simplemente en este skill.md pues nos podemos meter dentro, vamos aquí a raw, que es decir en crudo, le damos aquí a comando S o control S y con esto nos descargamos la habilidad de Caveman, ¿vale? Me la voy a guardar yo aquí en descargas, le voy a llamar Cave guardar. Y aquí pues le clicamos, le ponemos el archivo .markdown y ya está, subido. Entonces ya tenemos instalada una skill que nos va a permitir que ahorremos bastante en tokens. Y después de esto tendremos que darle aquí a habilitar, ¿vale? Aquí ya está habilitada, pero si lo tenemos así, pues no está habilitada, ¿de acuerdo? Entonces la dejamos habilitada. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores skills o más bien las que yo recomiendo utilizar ahora mismo? Pues la primera de todas es la que resuelve un problema que todo el mundo está teniendo ahora mismo, que es la de los tokens. La de cuando le pasamos un contexto, le pasamos muchísimo texto, hacer que ese texto se reduzca para que consuma la menor cantidad de recursos posibles y que por tanto la suscripción no se nos acabe lo antes posible, que es la de Caveman. Caveman lo que hace es traducir nuestro prompt en palabras como las de un hombre de las cuevas y eso hace que nuestro prompt, en lugar de ocupar a lo mejor 200 palabras, ocupe 50. La siguiente skill que utilizaría sería una que nos permite encontrar otras skills. Y en este sentido, Vercel ha sacado una skill que justamente hace esto y se llama Find Skills. La tercera skill nos va a permitir, o más bien nos va a evitar tener que hacer los diseños estos genéricos que hace todo el mundo cuando está haciendo frontend utilizando IA, que es la típica de gradiente con fondo púrpura y cosas redondeadas. Pues justamente lo que hace es evitar esto, ese look genérico hecho por IA. Esta skill se llama Frontend Design y está dentro del repositorio oficial de Anthropic, de Claude, y de hecho ya viene integrada con el propio Claude. Cuando queremos hacer animaciones para un PowerPoint, para un vídeo, los gráficos y demás, muchas veces recurrimos al editor de turno a que haga estas animaciones, cuando lo que realmente podemos hacer es, por un lado, hacer todo el diseño del frontend como tal, de los gráficos y demás, y luego animarlo. Pues para animarlo lo podemos hacer con una aplicación que se llama Remotion, y para esto también hay un skill que nos permite hacerlo, y se llama Remotion Best Practices. Cuando estamos trabajando en proyectos con pequeños subagentes y haciendo planificaciones, muchas veces necesitamos tener algo que nos permita mantener esa metodología de trabajo. Pues esta skill nos permite justamente hacer esto y se llama Superpowers. Le damos todo el contexto, todo el brainstorming, nos saca unas especificaciones, nos saca después un plan, después nos saca el to-do list y esto lo reparte en pequeños subagentes que luego acabamos haciendo una review y por último finalizamos. Os he mencionado antes, existen vulnerabilidades cuando nosotros instalamos skills, sobre todo a la hora de que puedan ejecutar código. Pues esto nos lo podemos ahorrar con esta siguiente skill que se llama Agent Sandbox Skill y básicamente lo que hace es que cada vez que ejecutemos código lo va a ejecutar dentro de una máquina virtual en lugar de en nuestro propio PC, porque sí, estas skills, evidentemente, cuando ejecutan código dentro de Cloud Code normal y corriente, la aplicación de escritorio, pues no pasa nada porque eso ya está funcionando de esa forma. Pero cuando lo estamos ejecutando dentro de nuestra consola, dentro de Cloud Console, ese código sí que se ejecuta dentro de nuestra máquina. Entonces, con esta skill lo que hacemos es que se gestione como una especie de máquina virtual y se ejecute dentro de ese pequeño entorno. Hay un montón de skills. Yo os he recomendado estas, pero hay muchas más. Y de hecho tenéis un portal que se llama skills.sh donde hay una infinidad de skills. Tened en cuenta y tened cuidado de que esas skills tenéis que revisar en qué consisten y revisar que no se estén haciendo un prompt injection. La inmensa mayoría de los casos no va a ser así, pero siempre está bien hacer esa revisión. Todo esto de las skills es la leche, podemos hacer prácticamente lo que queramos, pero Claude nos lo deja incluso más fácil a la hora de hacer aplicaciones. Y para eso tenéis por aquí un vídeo en el que os enseño cómo hacer aplicaciones, por lo menos la interfaz, con Cloud Design, una herramienta que, si estáis viendo este vídeo, nada más salir, ha salido hace nada y que sustituye prácticamente a Stitch y a cualquier otro software de diseño de interfaces con IA o sin IA, da igual. Así que lo tenéis por aquí. Id a verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.